Hola amigos y amigas de Desansiedad, me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy con un podcast muy especial porque déjenme les platico que estuve investigando qué hay en relación a las 5 leyes biológicas aplicadas a la ansiedad y lamentablemente no encontré un podcast, un blog post, no encontré realmente información de la aplicación de las 5 leyes biológicas a la ansiedad. Y hoy por eso invité al doctor Nirdosh Kora, que me parece la persona indicada para que nos dé esta lineamientos o digamos como información, sabiduría de cómo funcionan estas 5 leyes biológicas en relación a lo que hoy te está interesando, que es entender mejor por qué tienes ansiedad, para qué y cuáles son esos caminos más amorosos y compasivos de transformarla en libertad. Así es que hoy estoy aquí con Nirdosh. Nirdosh, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Fabi, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. Gracias. Y quiero platicarte que Nirdosh se graduó como médico de la Universidad Anáhuac de México. Igual y por ahí fuimos a alguna brigada, porque yo también estaba por ahí en psicología. Y los médicos siempre nos íbamos de brigada y se llenaba la línea de los médicos y nosotros así como, y la gente también damos psicología. Pero claro que siempre queremos hablar con los médicos, pero sobre todo creo que la visión de Nirdosh, que a través de esa visión que hoy vas a conocer un poquito más, fundó el Instituto de Medicina Body, un nuevo enfoque holístico de la curación, que busca la causa raíz de cualquier síntoma o enfermedad, incluidas situaciones emocionales, mentales, físicas, toxicológicas o energéticas, y trabaja junto con el paciente, junto contigo, para restablecer el equilibrio nuevamente. Y bueno, utiliza otros métodos, ¿no? Como la medicina consciente, el reequilibrio neurosomático y, por supuesto, las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Y bueno, entre otras más, que te recomiendo muchísimo seguirlo en sus redes sociales, tanto como Body Medicine como Nirdosh Kora. Y hoy vamos a platicar para poder comprender cuál es este sentido biológico de la ansiedad, como por qué existe el fenómeno de la ansiedad desde la visión de las 5 leyes. Y me gustaría primero, Nirdosh, si le puedes compartir a nuestra comunidad qué es en sí, o sea, sé que nos da para un diplomado, que de hecho Nirdosh se dedica a formar profesionales o personas que quieran formarse en las 5 leyes y en toda esta visión holística, pero ¿cómo podemos comprender las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, Nirdosh? Ok, bueno. ¿Cuántas horas tenemos? Ajá, sí. No, mira, es muy simple. En realidad es lo que me encanta, que es tan simple esta visión, esta ciencia y este nuevo paradigma de la salud. Por eso es por lo que me dedico tanto el día de hoy a compartirlo, a enseñarlo, porque cualquier persona lo puede aprender, entender e integrar a su vida. Sí, está totalmente sustentado con ciencia e investigación médica. De hecho, fueron descubiertas estas leyes por el doctor Hammer, un médico alemán, en los años 80. Y en pocas palabras, lo que hacen las 5 leyes biológicas es nos explican en todo detalle la correlación específica que hay entre ciertos pensamientos, creencias, percepciones de la realidad y qué efectos tiene eso sobre nuestros procesos emocionales y sobre nuestros síntomas físicos o desequilibrios fisiológicos en el cuerpo. Entonces, básicamente lo que hace es crear un puente, une nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo de una forma sumamente simple, actualizada, explicada, sí con ciencia médica, pero que cualquiera lo puede entender. Nos explica cómo al percibir nosotros situaciones que son abrumadoras para nosotros, que las percibimos de esta forma, ya sea porque en realidad lo sean o porque simplemente las interpretemos de esa forma, cuando son demasiado para nosotros, activan ciertos mecanismos del sistema nervioso central, por el sistema nervioso autónomo, que activan estas respuestas de lucha, huida o congelamiento, que eso empieza a generar desequilibrios simultáneamente físicos, fisiológicos en diferentes partes del cuerpo, mentales, emocionales y comportamiento. Y según cuál es este tipo de percepción o situación, es qué cambios van a haber en diferentes partes del cuerpo, en diferentes órganos o tejidos, y también qué comportamientos vamos a empezar a activar. ¿Sí? Y algunos de ellos incluyen ansiedad, muchos de ellos incluyen este estado de ansiedad. Hay situaciones que son muy, muy, muy específicas que literalmente nos ponen en un estado de ansiedad sumamente marcado
Y hay otras que nos modifican nuestro comportamiento, nuestro estado mental y emocional de otras formas. Y esto está sumamente estudiado, explicado en todo detalle con la visión de las 5 leyes biológicas, y eso es lo que yo enseño en Body Medicine, que es la escuela que tengo. Ok, mencionabas ahorita que generan estos desequilibrios y bueno, una de mis propuestas es que la ansiedad es un llamado de regreso a tu equilibrio. Pero para una persona con ansiedad, escuchar que estoy en desequilibrio puede seguir como aumentando el miedo de, oh no, entonces, y aquí me gustaría como que les platiquemos sobre esto de desequilibrio es igual a peligro, es igual a amenaza, debo de preocuparme si mi cuerpo está en Mm. desequilibrio o por qué, cómo podríamos mirar desde otro lado la realidad de que sí, estoy desequilibrado, pero eso qué significa realmente. Me encanta que lo preguntas de esta forma, que lo pones de esta forma, porque hemos sido condicionados y educados en la sociedad en la que crecimos en percibir cualquier desequilibrio como algo malo, ¿sí? Desequilibrio emocional, desequilibrio psicológico, físico es algo malo y eso automáticamente nos crea miedo, inseguridad y simplemente retroalimenta ese mismo desequilibrio. Y me encanta que estamos partiendo la terminología de desequilibrio, y eso es algo que yo he intentado muchísimo cambiar en el ámbito médico, porque en el ámbito médico también el concepto de enfermedad o patología es algo que también lo han arraigado en la sociedad sumamente, o sea, muy profundo, y eso también automáticamente activa más inseguridad y miedo y ansiedad. Entonces yo he partido desde el punto de ir dejando ese concepto de enfermedad y patología, pasar a desequilibrio, que desequilibrio es un poquito más preciso todavía, simplemente quiere decir que algo salió de su funcionamiento armónico, balanceado a nivel fisiológico, a nivel neurológico y psíquico. Y ya que lo vemos de esta forma, lo podemos ver de una forma más amistosa y no con la necesidad de abordarlo como algo malo. Lo podemos ver como yo lo veo y como invito a las personas a verlo. Cada uno de estos desequilibrios los veo como una oportunidad de crecimiento, oportunidad de aprendizaje y oportunidad de autoconocimiento, siempre, siempre, siempre. Y de hecho, si lo abordamos de esta forma, automáticamente baja el nivel de ansiedad y surge una curiosidad porque siempre hay una oportunidad ahí para mí. Y si la tomo y si me dedico a realmente observarme y a recibir apoyo, el apoyo necesario que yo requiero en ese momento, es increíble porque transitamos ese desequilibrio, encontramos la forma de reequilibrarnos y ese aprendizaje nos vuelve mucho más resilientes, mucho más fuertes, mucho más sabios y nos ayuda a crecer. Entonces yo invito a las personas a que estos desequilibrios los vean como oportunidades y eso creo que es mucho más benéfico. Y ahí podemos empezar a bajar la alerta, porque si de por sí ya estoy en alerta, me genera el desequilibrio y el desequilibrio me aumenta la alerta, pues entramos en estos círculos viciosos de la ansiedad, ¿no? Y Ujú. justamente tenía como estas ganas de preguntarte sobre el desequilibrio de la ansiedad desde tu visión holística. ¿Tiende a hablar de ciertos desequilibrios en específico? O sea, hay ciertos mensajes en específico, ¿no? Yo digo que la ansiedad te trae mensajes, que es una mensajera. Uno de ellos es retoma tu equilibrio, pero hay ciertos desequilibrios o ciertos shocks biológicos en específico desde las 5 leyes que tienden a generarnos con mayor probabilidades cuadros de ansiedad. ¿Has observado Ujú. como esas tendencias o repeticiones? Sí, sí hay definitivamente. Mira, lo interesante y aquí digo, tú eres la experta y me encanta todo lo que estás compartiendo en relación a ansiedad y me gusta mucho cómo tú lo compartes de esta forma tan sincera que hay diferentes tonalidades o variaciones de la ansiedad, ¿no? Porque la gente piensa que todo es ansiedad, que nada más se sienten un poco incómodos, ¿no? Y ya es ansiedad, ansiedad y le ponen esta etiqueta a mil cosas. Pero la ansiedad tiene como, es un abanico de muchas gamas de diferentes sensaciones, emociones, percepciones de la realidad, patrones mentales y de comportamiento. Y desde la visión de las 5 leyes biológicas, está incluida la ansiedad en muchos programas de supervivencia.
y a lo mejor vale la pena que esclarezca un poquito qué son programas de supervivencia. Un llamado programa de supervivencia es una respuesta de nuestra biología, de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro y de nuestra mente. Son estrategias ya que están predeterminadas en mi ADN, en mi psique, que todos los seres humanos los tenemos. Y son estos programas específicos para responder a situaciones muy específicas que me presenta la vida y que son percibidas como abrumadoras, amenazantes o de vida o muerte. Son percibidas así, no quiere decir que lo sean. Y en la sociedad en la que vivimos es increíble que es tan frecuente que activamos esto todo el tiempo por nuestra percepción, ¿sí? Simplemente mi pareja no me llamó el día de hoy y ya siento que empiezo a hacer toda una historia y activo estos programas, ¿no? De separación y de abandono y de todo tipo de situaciones. Entonces sucede muchísimo más cuando no exploramos nuestro condicionamiento, nuestras heridas del pasado y nuestros principales programas, ¿no? Entonces, según cómo percibamos la realidad en diferentes situaciones, vamos a activar diferentes programas de supervivencia. Y hay algunos que se activa mucho este estado de ansiedad. Y todo esto está modulado por miedo. Generalmente hay un componente de miedo abajo, ¿no? Que es lo que activa esto. Pero la ansiedad entra cuando hay esta incapacidad de seguir a este programa de supervivencia y completarlo. Entonces nos quedamos como ahí atorados en esa percepción de miedo, de lucha, huida o congelamiento. Generalmente tiene un componente de congelamiento. Y, o sea, podría hablar mucho tiempo de esto, pero me voy a ir a los dos más específicos que tienen que ver con la corteza cerebral. Y tiene que ver uno con la corteza prefrontal, ¿sí? Que son las partes más refinadas y evolucionadas de nuestro sistema nervioso central, es la corteza. Y aquí está involucrada la corteza prefrontal y la corteza occipital, ¿sí? La corteza prefrontal tiene muchísimo que ver con funcionamiento muy evolucionado de nuestra psique, de nuestro pensamiento, de nuestro raciocinio y de cómo enfrentamos a la vida, ¿sí? Por eso también está en la parte frontal. Y cuando tenemos una situación en la vida de frente que nos da miedo, sea lo que sea, un examen, conocer a una nueva pareja, ir a casa de mis papás porque yo tengo un tema de miedo ante alguno de ellos, o algún tema legal, o hay 10.000 situaciones, pero si mi percepción es que hay algo frente a mí que me da miedo, este es uno de los programas que activan automáticamente un estado elevado de ansiedad. Y el otro es el programa de la corteza occipital, que tiene que ver mucho con la visión, con el sentido de la vista, porque todo lo que integramos de la vista se integra en la parte occipital del cerebro. Y es curioso que hay ciertos programas de supervivencia relacionados a los ojos, que tienen que ver con las retinas y con el cuerpo vítreo, que cuando la persona está percibiendo que algo va a suceder y yo no sé de dónde viene, no puedo realmente percibir o identificar, ¿no? Imagínate que es algo que viene de atrás de mí y no lo logro ver. Por eso también es la corteza occipital. Estas dos programas, frontal y occipital, son los que más activan estados de ansiedad, ¿sí? Y, y es intenso, ¿sí? Y es muy común, y especialmente en los últimos 3 años, se activó muchísimo más esto, especialmente el occipital, por toda la historia que vivimos de que no sabemos dónde va a caer este bicho, ¿no? Así es más como un ejemplo. Entonces, estos son los dos programas de todo el cerebro que más activan un estado de ansiedad. Sí, pues justamente hablando del occipital, la incertidumbre activa mucho esta falta de control y entonces en el perfil de quienes hemos desarrollado ansiedad es como muy necesario tener percibir que tienes el control porque realmente no lo tienes. Exacto. Creer que tienes el control de la situación, del futuro o de lo que está pasando frente a ti. Y creo que cuando aparece la ansiedad es cuando percibo que no tengo el control o la certeza de lo que está pasando o está por pasar. Y me gustaría, digo, quizás esto ya es más avanzado, pero desde el sistema nervioso, no sé si has visto esta parte de la interocepción, o no es la interocepción, es la intracepción,
que incluso segunditos antes puede percibir que hay una amenaza o de forma inconsciente hay una amenaza, como por ejemplo salir a la calle, ver a todos con el rostro tapado, los ruidos, la velocidad en la que suceden las cosas, olores, eh, tonalidad de que entra por mis ojos, ¿no? Falta de luz. Todo eso, nuestro sistema nervioso lo percibe como una amenaza, pero mi sistema frontal no lo entiende. O sea, como que es como, ¿por qué me siento en peligro si realmente mi mente me dice que todo está bien? Entonces aquí mi duda es, muchas personas somos altamente sensibles a este sistema nervioso que percibe más fácil como este tipo de cosas que no son buenas para nosotros, pero nos entra la duda de, no, debo de ser yo que estoy mal o debe de ser mi trauma que me sigue activando la sensación de alerta. O sea, cómo tú has visto que podemos diferenciar en el no, si realmente estás en un ambiente que no es bueno para ti o no, más bien es tu sistema nervioso que está reaccionando así por la memoria de trauma o más bien es un fallo en tu interpretación? O sea, Mm. hay, o son las tres juntas, pero ¿hay alguna pauta que le podamos dar a las personas? Porque hay mucha duda de, ¿soy yo? O sea, ¿es mi sistema nervioso? ¿Es mi interpretación? ¿Es mi pasado? ¿Cómo lo has integrado tú esta Sí. parte? Es que sí, hay muchos elementos, ¿no? Tal como lo acabas de decir. Y es diferente para cada persona. Hay un elemento que viene desde las cinco leyes biológicas y que lo acabas de mencionar, que son memorias que se establecen en nuestro sistema nervioso central, basadas en eventos de trauma del pasado. Por ejemplo, si yo viví una situación de trauma en la calle, se graban ciertos elementos, se graba el ruido, o especialmente el ruido de coches, por ejemplo. Se graba a veces inclusive la temporada del año, si está lloviendo. Se queda grabado en memorias de polen que había en el aire o humo, etcétera, etcétera. Se graban todos estos elementos en el momento del trauma. Y de ahí en adelante en mi vida, cuando yo estoy expuesto a estos elementos, mi sistema nervioso central inmediatamente activa este estado de alerta, ¿sí? De una percepción de amenaza basado en esta memoria y activa luego estos programas de supervivencia y muchos de ellos con ansiedad. Entonces, estas memorias son simplemente mecanismos de protección que se quedaron grabados y se pueden manifestar de diferentes formas. A veces se manifiestan mucho a nivel emocional, emotivo, así con ansiedad. A veces se manifiestan más con procesos fisiológicos que se sienten más a nivel físico y viene, se activa una gastritis y siento dolor en el estómago, ¿sí? O se me cierra la garganta o tengo reacciones alérgicas, etcétera, etcétera. Depende de la persona. Y por eso digo que estos detonadores son diferentes en cada persona según nuestras experiencias del pasado. Y todo eso, lo bueno de esto es que se puede trabajar, se pueden desligar, desprogramar estas memorias. Porque el día de hoy, imagínate que me sucedió algo a mí a los 5 años o a los 12 años de edad y se quedaron grabadas estas memorias. Lo más probable es que hoy en día, a mis 30, 40, 50 años de edad, pues ya el sonido de los coches o el polen en el aire o lo que sea, pues ya no me hacen nada, ¿no? O sea, no me pasa en realidad nada estando yo en la calle escuchando los coches. Pero como está impresa esa memoria en mi sistema, vale la pena trabajar con ello y hay diferentes metodologías, trabajo energético corporal, trabajo de creencias, trabajo somático. Hay muchas técnicas que podemos utilizar para soltar esa memoria del cuerpo y entonces mi cerebro, ya lo suelta, recibe el mensaje, ok, esto no es amenazante ya en mi vida. Y se va quitando todas esas reacciones de mi sistema. Eso es por un lado, y eso tenemos que verlo a nivel individual, ¿no? Para ir detectando cuáles son esos detonadores, ¿no? De ansiedad, hablando en este caso. Y por el otro lado, también vivimos en un mundo el día de hoy que es sumamente hostil, ¿sí? Para nuestros sentidos, para nuestra biología, porque, me pongo a mí como ejemplo. Yo acabo de llegar a la Ciudad de México hace 5 días, después de estar 3 meses, 3 meses y medio en la naturaleza. Sí, casi solo en la naturaleza, aire limpio, silencio absoluto en la noche, estando totalmente en contacto con los elementos. Entonces, llegar yo a la Ciudad de México es un impacto
para todo mi sistema. Ayer yo estaba tratando de hacer un poquito de trabajo en un cafecito con mi computadora y era tal el ruido de la gente gritando y los músicos y el tráfico y que mi cuerpo lo percibe como un ataque por todos lados, ¿sí? Y los olores, inclusive de donde me estoy quedando, hay unos olores que son demasiado fuertes para mí, que son artificiales, ¿sí? Entonces también estamos enfrentándonos a una situación que el mundo en el que vivimos es muy agresivo a nivel biológico, ¿sí? Nuestra mente puede decir, pues no, yo vivo aquí, estoy acostumbrado y todo, pero mi cuerpo, mi fisiología y mi biología tiene un cierto threshold, un cierto nivel de tolerancia, que cuando se pasa de eso va a reaccionar, va a activar estos mecanismos de supervivencia según la situación y voy a empezar a resentirlo a nivel físico, mental y emocional. Y ahí es donde viene para cada individuo ir tomando responsabilidad, ir encontrando formas de equilibrar esto en nuestra vida, de qué tanto puedo yo tolerar de esto, dónde escojo vivir, dónde escojo moverme, qué escojo comer, con quién me voy a relacionar, porque también esto viene de individuos, a veces de personalidades o interacciones que es demasiado para nosotros. Y entonces ir recursándome e ir acomodando mi vida para que no sea demasiado, ¿sí? Y que mi cuerpo pueda, ok. Y de esto se trata también la resiliencia, ¿no? Entonces, hay muchos elementos en esta pregunta que hiciste y, y sí, yo creo que hay que explorarlo a nivel individual con cada persona, qué es lo que nos sobreactiva y nos pone en ese estado de ansiedad. Sí, y ahí me gustaría sumar para quienes nos escuchan que no se trata, porque me lo han dicho muchas veces, como de, entonces ahora me vuelvo como de cristal, ¿no? Y me tengo que crear un ambiente de burbuja y no exponerme. Y creo que al contrario, creo que hoy justamente lo platicaba con Sergi Rufi, que hicimos un podcast hace poco, que más bien te genera resiliencia, capacidad de tolerar el estrés, el nutrirte de las cosas que son buenas para tu organismo. ¿Cuáles serían, desde nuestra biología, tus imprescindibles para que una persona que ya desarrolla un cuadro de ansiedad busque recuperar o darle a su sistema como que si lo pudiéramos medio elegir los que tienen más poder sobre nuestro sistema de decirle, todo está bien, puedes ir soltando la alerta? ¿Cuáles serían esos elementos que podemos buscar? No por esta necesidad de sobreprotección, como muchas Ujú, veces lo vivimos, sino más bien desde una conciencia de esto es lo que es natural para mi ujú. cuerpo, para mi sistema, incluso para mi emotividad. ¿Y cuáles serían esos que tú has visto que tienen más poder de mandar ese mensaje, esa clave de ya no estás en Mm. peligro, puedes empezar a salir de la alerta? Sí, mira, hay varios y como referencia, yo los invito a que se imaginen cómo el ser humano ha vivido en este planeta por cientos de miles de años. Porque así, estamos diseñados de esa forma, o por lo menos vivimos el 95% del tiempo de nuestra existencia en este planeta de esa forma. Es decir, en contacto íntimo con la naturaleza, en tribus, en grupos, y alimentándonos de la forma más natural posible. Y uno más, siguiendo los ciclos naturales de la naturaleza, los ciclos circadianos, etcétera. Entonces, perdón, si nos enfocamos en esto, porque estamos hablando de nuestra biología, ¿qué le podemos dar a nuestra biología, a nuestras células, a nuestro ADN, a toda esta información intrínseca con la que nacemos en este cuerpo? Si vemos esto, entonces vamos a poner ciertos elementos esenciales. Número uno sería el sueño, ¿sí? Para seguir estos ciclos circadianos, porque todo lo que hablamos en este momento, hasta este momento, estamos hablando de cómo el sistema nervioso autónomo se hiperactiva y nos pone en este estado de percepción de amenaza, de inseguridad, de vida o muerte, de lucha o huida. Entonces, eso es una respuesta natural en muchas situaciones, pero para que nuestro sistema nervioso autónomo pueda autorregularse, necesitas entrar en un estado de vagotonía o parasimpático que el que más predomina es el que se activa durante la noche, cuando descansamos. Entonces, si realmente respetamos nuestros ciclos circadianos y nos vamos a dormir máximo a las 10 de la noche, dormimos mínimo 7 horas de buena calidad, no teniendo pantallas antes de, no comiendo pesado antes de, en un ambiente silencioso, oscuro, ventilado. Si respetamos esto,
Este es uno de los recursos más potentes que hay para regular a nuestro sistema nervioso autónomo y descargar toda esta activación de lucha, huida o congelamiento. Y eso es natural, estamos diseñados así. Entonces, este es uno. Número dos serían los nutrientes más esenciales a nivel físico. Número uno sería hidratación, estar muy bien hidratados, que necesitamos mínimo 3 litros de agua al día, que esté mineralizada, que sea pura, que esté viva el agua, que ese es otro tema que nos podemos pasar 3 horas hablando de ello. Pero la hidratación es importantísima también para nuestro cerebro, ¿sí? Y para nuestro sistema inmune. Y la otra sería también la forma en que nos alimentamos, ¿sí? De la forma más natural y variada posible, incluyendo frutas, verduras, no importa si somos carnívoros o no, pero de la mejor calidad, lo menos de alimentos procesados, industrializados y con todos estos químicos que sobreexcitan el sistema nervioso central. Conservadores, aditivos, azúcares artificiales, todos estos elementos contribuyen directamente con este estado de irritabilidad e hiperexcitación del sistema nervioso central. Y no es natural. Entonces, si los eliminamos, también se autorregula mucho más nuestro sistema nervioso central. Y obviamente cuidar ciertos nutrientes, ¿no? Tener, bueno, mucha fibra y vitaminas y minerales y fitonutrientes y omega 3 y vitamina D y todo esto, ¿no? Eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, si estamos viendo esta visión del ser humano ancestral, estamos aquí respetando los ciclos circadianos, estamos alimentándonos de la forma que estamos diseñados para alimentarnos de alimentos naturales y variados. Y luego, dos elementos más. Lo que el ser humano siempre estaba buscando cuando éramos cazadores-recolectores era un lugar donde nos sentamos realmente protegidos, ¿sí? Mucho tiempo eran las cuevas, ¿no? Que era el lugar que más nos protegía, ¿sí? Entonces, si lo traspolamos a la vida en la que vivimos el día de hoy, si podemos crear nosotros en nuestra vida actual, no importa dónde vivamos, en la Ciudad de México o en la ciudad de una ciudad, un pueblito chiquito o en la naturaleza, si podemos crear un entorno donde realmente yo me sienta cómodo, protegido, acogido, que todo mi sistema se puede relajar, 4 paredes, un lugar que para mí se sienta realmente armónico, acogedor y que me proteja. Eso instintivamente, biológicamente va a equilibrar todo esto. Y eso lo podemos hacer también en nuestro ámbito laboral. Es muy importante que lo hagamos en nuestro ámbito laboral, que creemos un espacio con suficiente, literalmente, espacio, iluminación, ventilación, distancia de, no sé, mis colegas, o a lo mejor tenemos que hacer ciertos cambios ahí que realmente se manifiestan radicalmente en nuestro estado de presencia y relajación. Entonces, ese es otro elemento, ¿no? El espacio de contención que yo creo. Y por último, hay muchos más, pero de los más esenciales, el último que yo diría es la tribu. Es realmente que estamos diseñados a vivir en tribu, en grupos. ¿Y qué significa eso el día de hoy? Significa que yo necesito tener una red de conexiones con personas donde me siento apoyado, donde yo puedo expresarme y compartir mis situaciones difíciles, no nada más las difíciles, también las bonitas y las alegres y todo, pero donde yo, cuando esté lidiando con estas situaciones que me abruman o me estresan o me ponen en un estado de ansiedad, yo puedo acudir, compartir y sentirme acogido, tomado y no solo. Y este es uno de los elementos más esenciales sustentados con las 5 leyes biológicas que tienen que ver con la desactivación de casi todos los programas de supervivencia. Cuando nos sentimos acompañados, perteneciendo a un grupo y que no estoy solo. Entonces, ese es importantísimo también. Súper. Me hiciste recordar cuando pasé por mis crisis más fuertes de ansiedad. Me hice mi refugio, era mi closet. Saqué los zapatos, saqué la ropa, puse como una tela bonita, mis cositas que me gustaban, y era mi espacio seguro de mi casa. O sea, era mi closet y luego ya lo Sí. expandí a mi cuarto. Y sí, también les recomiendo muchas veces en el trabajo, a veces es irte a tu coche, que tu coche se vuelva como tu refugio, o a veces el baño, El o baño, una sí. terracita, pero que tengas ese lugar donde justamente ayer platicaba que en una oficina cambiaron el esquema de caballerizas a espacio abierto compartido.
Y una persona que se sabe que tiene ataques de pánico decía, no, esto no sirve y esto no nos va a ayudar. Y no, en lugar de decir, bueno, mi necesidad es que me provean de un espacio aisladito, cerradito. Y creo que ahí empezamos a hacernos responsables, ¿no? De decir, me voy a crear mi espacio en mi casa, en la calle, ¿no? Que tengamos como espacios donde tú sabes que puedes ir a ese cafecito, que hay plantitas o que está fresco, o una banca, ¿no? Vas caminando y dices, esa banca se ve antojable y entonces te vas ahí, pero que sí generemos ese espacio seguro físico y de personas, ¿no? Una persona que te transmita, puedo sentirme sin máscaras aquí, puedo expresarme, puedo llorar y Ujú. buscarla. Por eso también dentro del programa generamos mucha comunidad, porque a veces no la tenemos en casa ni en el trabajo a esa persona, pero créanme que sí existe y hay que encontrar ese grupo y esas personas, porque justamente me gustaría que platiquemos. Leía que un shock biológico es un momento donde me percibo con esta amenaza y la respuesta instintiva es aislarme, ¿no? Es como cerrar sistemas, yo me lo imagino así como que pongo candados, pongo puertas, me aíslo y de cierta forma entiendo que el aislamiento es lo que me protege y lo que me da seguridad. Y entonces ahora en el presente que tengo problemas, amenazas o algo, acudo a esa misma estrategia, ¿no? De aislamiento social. ¿Y cómo, qué nos podrías decir de cómo salir de ese estado de aislamiento que repite el shock biológico por alguna forma? Porque me da miedo las personas, ¿no? Una persona con ansiedad social. Me van a lastimar, se van a reír de mí, me van a rechazar, abandonar. Ujú. ¿Cómo, desde tu visión, cuál sería como ese primer pasito de salir del aislamiento afectivo a volver a mostrarnos y aventurarnos en ser vulnerables frente a otro ser humano potencialmente peligroso? Mm. Desde la visión de la ansiedad social, ¿no? Claro, 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 claro. Dice nuestro Sí. cerebro. No, no, lo acabas de poner súper, súper claro y lo acabas de así, de elaborar de la forma más específica en conexión con las 5 leyes biológicas. De hecho, la primera ley biológica es la que nos explica qué es lo que nos activa todos estos programas. El elemento más importante es esa percepción o vivir estas situaciones en aislamiento. Y sentir, y muchas veces esto es inconsciente, sucede automáticamente, siento que estoy solo y que nadie me puede ayudar, entender, apoyar, y entonces, boom, me bloqueo y trato yo solito de salir adelante, de encontrar una salida y de resolverlo. Pero justamente esa actitud de vivir en soledad es lo que nos mantiene ahí. Entonces, este es uno de los elementos más esenciales que yo también comparto siempre en todos mis cursos, que cuando encontramos, y es diferente para cada persona, y me pusiste una pregunta interesante, retadora, porque creo que es diferente para cada persona cómo vamos a encontrar ese link, esa conexión con alguien. Para mí es más importante con alguien, ¿sí? Sí hay elementos como lo que mencionamos previamente, ¿no? De encontrar nuestro espacio seguro. Eso es buenísimo también, muy importante, especialmente en la ansiedad. Haciendo paréntesis, ¿te acuerdas que te expliqué que los programas más predominantes que detonan ansiedad es miedo al frente, algo que no sé cómo enfrentar o que no sé de dónde va a salir y no tener control en lo absoluto de estas situaciones? Cuando una persona encuentra un espacio seguro donde puede mirar alrededor y saber que está seguro y que no va a pasar nada y está contenido, eso baja los niveles de ansiedad automáticamente, radicalmente. Pero el otro elemento es este, es realmente establecer esa conexión real con otro ser humano. Y muchas veces lo único que implica es pedir ayuda, ¿sí? Es decir, oye, necesito ayuda, o sea, me siento con mucha ansiedad y no sé qué hacer, o no sé qué está pasando, o le tengo miedo a esto, o tengo mucha tensión, o en este momento no puedo estar así, aquí podemos salir a caminar juntos, o generalmente es algo de lo más retador, ¿no? Pedir ayuda, porque nos educaron y nos condicionaron a que tenemos que poder hacerlo todos solos y tenemos que ser fuertes y no tenemos que ser débiles y no podemos llorar y todas estas creencias, ¿no? Pero cuando nos volvemos conscientes de esto, lo que más ayudaría, y yo les recomiendo mucho a mis estudiantes esto es, haz una lista de 3 personas, por lo menos 3 personas, o 5, wow, maravilloso, con las cuales tú sientas
que cuando tengas una situación difícil a nivel emocional, psicológica o existencial o pragmática, lo que sea, puedas hablarles y puedas tener la libertad y la confianza de compartir eso con ellos, ¿sí? Y pueden ser personas, pueden ser amigos de hace mucho tiempo, pueden ser amigos nuevos, pueden ser colegas, pueden ser terapeutas. O sea, y puede ser alguien que yo le voy a pagar, ¿sí? Por ello. La terapia hoy en día es un salvavidas, ¿sí? No tiene que ser necesariamente mi pareja o mi mejor amigo, ¿no? Hay veces que el mejor amigo, la mejor amiga te van a meter más ansiedad y más pánico. Entonces, por eso les digo, en momentos de tranquilidad, hacer una pequeñita lista de, ok, tengo a este amigo de hace mucho tiempo con quien tengo esa apertura, intimidad y que le puedo compartir esto. Y también me acuerdo cuando tomé esta terapia o algo, fui con este terapeuta o en esta sesión de grupal, y me acuerdo que esta persona, wow, conectamos maravillosamente y siento confianza y siento apertura y no siento miedo de compartir esto. Entonces la notas, etcétera. Sí. Y entonces en esos momentos ya tienes la accesibilidad, ok, le hablas o podemos vernos o lo que sea, y se vuelve un súper recurso y es donde se suelta esta percepción de estar solo. Y simplemente con que se suelte eso, el sistema nervioso autónomo entra en modalidad de parasimpático y todo se empieza a acomodar. Súper. Ahorita que dices, entra en modalidades de parasimpático, yo he observado que cuando empezamos a bajar esa ansiedad, o sea, justamente cuando entran al programa, conectan con personas, empiezan a permitirse sentir sus sensaciones y empieza a bajar la alerta, hay como un procesito antes de entrar al parasimpático donde viene la liberación. Y, Sí, ¿no? Como que tiene que haber, esta teoría yo me la inventé, pero aprovecho que estamos aquí para ver si estás de acuerdo conmigo, que de la tensión a la relajación tenemos que pasar por la liberación de tensión. O sea, el puente sí, es llorar, sacudirme, hablar, salir corriendo, eh, sacudir la almohada, lo que sea que en el momento quiere sí. botar. Y después de que pasamos por ese proceso, he observado que entramos en la etapa de cansancio, agotamiento, incluso tristeza. Y me llamó mucho la atención la segunda ley biológica que habla un poco parecido de esto, que después de un proceso de estrés, tensión, donde la misma ansiedad es mi amenaza actual, ¿no? Y entonces ya entiendo, por ejemplo, en el programa, ya entiendo que la ansiedad no es una amenaza. Entonces, ¡fum! Se termina como esa amenaza, viene la liberación y luego como el agotamiento, tristeza o quien a veces lo confunden con depresión. Desde esta ley, de la segunda ley biológica, ¿te hace sentido esto? Y desde lo que tú has observado, ¿lo ves como un proceso natural, sobre todo para dar esta confianza o esta seguridad de que todo esto incluso es parte del proceso sabio de tu cuerpo que está llevándote como de un proceso a otro? Entonces, me gustaría si nos puedes platicar en este proceso de salir del simpático hacia el parasimpático, ¿qué procesos son esperables, naturales, para también bajar la incertidumbre y que veamos que es incluso algo positivo para nosotros pasar por esas etapas? Sí, pues lo describiste perfectamente bien. Estás hablando literalmente de la segunda ley biológica, que es lo que nos explica cuál es todo este proceso que transitamos en estos programas de supervivencia. Ya que percibimos una situación de esa forma, ¿no? Ya que vimos consciente o inconscientemente y nos aislamos, ¿no? Y entramos en esa tensión, en ese congelamiento, en esa ansiedad, etcétera, etcétera. Y nos mantenemos un tiempo ahí y es diferente cada vez. A veces son minutos, horas, días, semanas o meses, no importa. Pero cuando estamos en ese estado, hablemos, llamémoslo en este momento de ansiedad, porque estamos hablando de eso. Si tú te imaginas, cuando una persona está en ansiedad, la cantidad de energía que está consumiendo es mucho mayor a cuando estamos en nuestra vida cotidiana en un estado, digamos, un poquito más equilibrado o más tranquilo. El cuerpo está consumiendo más energía por mantenerse en este estado de alerta, de tensión, de percepción de amenaza. Entonces, toda esa energía que se está consumiendo y esa tensión que se genera en el cuerpo hace literalmente que diferentes partes del cuerpo y nuestro cerebro se vayan agotando, ¿sí? Un poquito más de lo normal.
Entonces, según cuánto tiempo estuvimos sosteniendo eso y qué intensidad tuvo, una vez que tenemos esa liberación, que es necesaria, tal como lo dijiste, esa catarsis, ese compartir con alguien y desahogarme, ese sentirme protegido y acogido y soltar todo y llorar, o sea cual sea la forma en que tuvimos esa liberación, literalmente nuestro cuerpo está soltando esa tensión y se relaja. Y eso es literalmente el momento cuando entramos en estado de parasimpático. Entonces, y ya no estamos consumiendo toda esa energía. Pero esas partes del cuerpo que estuvieron desgastándose, agotándose tanto, ahora necesariamente van a tener que pasar por un periodo de recuperación, ¿sí? Donde van a necesitar nutrirse de más, hidratarse, limpiarse después de, imagínate que yo estoy así por 3 semanas, ¿no? Cuando suelte, estos músculos, estos ligamentos, articulaciones, van a necesitar un periodo de recuperación, de sanación, de limpieza, y eso se percibe muchas veces con agotamiento, con ganas de no hacer nada. Emocionalmente nos vamos para abajo, sentimos tristeza o depresión, puede ser interpretado como depresión, pero esto es completamente normal, completamente normal. Sí, nos resistimos todos, también socialmente no está bien visto y, no, y queremos evadir a toda costa el sentirnos tristes o bajoneados, porque vivimos en una sociedad que todos deben estar así todo el día, ¿no? Pero esta fase es absolutamente normal y absolutamente necesaria. De hecho, la tristeza y este bajoneo es sumamente sabio. Es una estrategia biológica también para ponerme en reposo. Y para cuando yo estoy en ese reposo, puede mi cuerpo utilizar todos sus recursos de una forma mucho más efectiva para sanar, limpiar, nutrir y recuperar todas esas partes del cuerpo, de mi cerebro, que estuvieron desgastándose tanto. Entonces, cuando lo entendemos, nos podemos dar cuenta que ese bajoneo, ese cansancio, esa tristeza o depresión es una parte natural de todo este proceso. Y si nos vamos permitiendo poquito a poquito más aceptar esos procesos que todos pasamos por estos procesos. Cuando los vamos aceptando más y más, podemos fluir, dejarnos fluir a través de ellos más fácil y fluyen más rápido y más efectivamente. Ujú. Porque cuando me resisto y lucho contra mi cansancio, contra mi tristeza, y no está mal, y me empiezo a meter café mucho más, o antidepresivos o lo que sea, pues entonces de nuevo estamos interfiriendo y no fluye tan bien y se alargan estos procesos. Entonces vale la pena mucho entender qué es lo que está sucediendo con mi sistema y saber que es parte de un proceso natural. Mm. Decías al principio que la ansiedad puede llegar como la resistencia o el no permitir que se complete el proceso adaptativo. Entonces, podríamos decir que un proceso adaptativo de salir de un estado de alerta incluye pasar por esta etapa de reposición y Ujú, que de ahí de reponerte, de nutrirte, restaurarte, entonces se restablece como la energía, la homeostasis, ujú, la motivación, ¿no? O sea, claro. tú has visualizado como cuál sería esa etapita después de la reposición, cansancio, etcétera? Ujú. Como, Mira, o así ya se completa el sí, programa de adaptación. de hecho está sumamente, o sea, está descrito con sumo detalle en la segunda ley biológica. De hecho, hay 3 etapas. Una vez que soltamos esa tensión, esa ansiedad, pasamos por 3 etapas. Es una curva donde nos bajoneamos mucho, que esa es la que muchos nos resistimos y nos sentimos así deprimidos, etcétera. Luego viene una que se llama epicrisis, que es muy, muy breve, donde regresa momentáneamente la ansiedad. Y esto es algo que nadie, casi nadie entiende. Y esto es fisiológico también, es como una última liberación de todo ese proceso. Y después de esa etapa, y ahorita te voy a explicar unos detallitos de la epicrisis que son importantes para lo que estamos hablando. Después de esta segunda etapa de recuperación de la epicrisis, viene otro valle donde otra vez nos sentimos más bajoneados, pero es completamente diferente. Es como que nos sentimos todavía un poquito bajoneados, cansados, pero la sensación es de que, ay, ya siento que voy saliendo de esto, como que ya voy de salida. Es la clásica expresión. Cuando ya sentimos que, ay, ya no estoy ahí
noqueado, tumbado, incapacitado, ya siento que empieza poco a poco a regresar mi energía, mi estimulación, mis ganas de hacer cosas, etcétera. Esa es la última etapa. Y es día tras día, es mejor, 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 hasta que regresamos a un estado de equilibrio, de funcionamiento óptimo, Mm, pero sin esa ansiedad. ¿Sí? Entonces, nada más para este paréntesis, ajá. que lo mencionaste hace rato, mencionaste una situación de una persona que tiene ataques de pánico. ¿Sí? Es uno de los elementos que más se trabaja cuando estamos trabajando con personas que tienen ansiedad o crisis de ansiedad o ataques de pánico. Porque no, muchas veces no es bien entendido desde el punto de vista médico o de psicología qué es literalmente un ataque de pánico. Y el ataque de pánico es justamente esta epicrisis. Justamente sucede en momentos que la persona ya estaba tranquila, ya estaba en un estado, y de la nada sale. Y eso es lo que las asusta mucho a las personas, porque no saben de dónde salió, porque no hubo un detonador específico. Es un momento breve, intenso de pérdida de control y de ansiedad y de miedo y de tensión y todo. Pero siempre, siempre pasa. Siempre viene y se va. Y Y eso me... aquí es donde muchos de nosotros tenemos herramientas y estrategias de cómo ayudarle a una persona para que sea lo más breve posible y que salga lo más rápido, ¿no? Y cada persona puede ir aprendiendo estas estrategias, pero es algo completamente fisiológico y es parte de todo este proceso. Entonces, cuando lo entendemos también, la persona no se identifica tanto con ello y no se queda enganchado tanto y como uno de los principales pensamientos que tiene una persona que tiene un ataque de ansiedad es, me estoy volviendo loco, pierdo totalmente el control, no sé qué va a pasar, me voy a morir, me voy a volver loco porque no sabe qué está sucediendo. Pero cuando la persona entiende exactamente qué está sucediendo, ese elemento baja muchísimo. De que viene la epicrisis, viene, y de que va a tener esta transición de un poquito de ansiedad y pánico, sí, pero va a poder fluir mucho más rápido sin engancharse en él y va a durar muchísimo menos. Y si luego tiene un apoyo de alguien que sabe cómo guiarlo, Ujú. o sea, de hecho, mm, me toca muy frecuentemente apoyar a personas que pasan por ataques de pánico. Y cuando sabemos exactamente qué está sucediendo y tenemos dos o tres herramientas, en un minuto se acabó. Sí, porque es dejarlo, Es dejarlo. dejarlo y sí, dejarlo y ayudar a la persona. Si te traemos estos elementos, ¿te acuerdas que te dije que los principales programas de supervivencia que Ujú, detonan estos son ujú. miedo de frente y miedo detrás? Sí. Si utilizamos unas ciertas estrategias en ese momento para que la persona se dé cuenta que en este momento no hay nada amenazante de frente, detrás ni nada, que está acompañado de otra persona que está aquí acompañándola, protegiéndola, y realmente hacemos esa conexión social con ella, todo baja. Y mi duda ahí es si biológicamente no estamos como interrumpiendo la necesidad de liberar, porque yo también veo al ataque de pánico como este ya voy al agotamiento, ¿no? Y el sistema nervioso dice, espérame, espérame, necesito brotar esto para Sí, acabar de entrar. Entonces, a veces yo me peleo un poquito con las estrategias de que el hielo, ¿no? O sí, eh, sí. porque mi duda es si biológicamente no estamos interrumpiendo la curvita natural de explosión del volcán. Eh, Y entonces como saber leer al cuerpo, yo creo que ahí un poco la clave sería saber leer tu cuerpo y del terapeuta al otro para identificar cuando ya no es la liberación, sino ya es la identificación con Claro, el peligro, que ahí me sale otra duda que te quiero preguntar si lo has observado, que, o sea, yo veo a veces que en el ataque de pánico se vuelve en sí mismo un shock biológico o un trauma, sí, porque no lo vivimos con esta comprensión y entonces lo vivimos desde esto es peligroso, esto es fuera de control y entonces eso hace que perpetúe. Como sí, dices, entendiendo lo que es, permitiéndolo, y reconectando, pero quizás ahí yo agregaría como en la etapa donde ya le dejé al cuerpo que haga lo que tenga que hacer y entonces ahora sí, ¿no? Lo oriento en el espacio, que es una de mis técnicas favoritas para trauma, y conecto con él. ¿Te haría claro. sentido eso?
Me hace muchísimo sentido y me encanta esta pregunta porque nunca me habían hecho esta pregunta y es sumamente precisa porque esta, desde la perspectiva de las 5 leyes biológicas que se llama epicrisis, o si le llamamos crisis de ansiedad, o esta liberación, esta última liberación del sistema ya para poderse recuperar y regresar a un equilibrio, es necesaria, la necesita hacer el sistema, la necesita hacer el cuerpo, la necesita hacer el sistema nervioso central, pero lo más interesante, especialmente cuando estamos hablando de programas de supervivencia de la corteza cerebral, que casi todas las situaciones de ansiedad son relacionadas a la corteza cerebral, esta epicrisis dura naturalmente, esta liberación, que es como así exprimirse y sacar todo, dura máximo 20-30 segundos, biológicamente, naturalmente. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que la mayoría de las veces nosotros nos enganchamos con ello y es la segunda pregunta que hiciste. Nosotros nos identificamos y esa liberación natural que incluye tensión, miedo, lo incluye, es parte de esa liberación intensa, automáticamente la interpretamos como algo malo y eso nos activa más y la prolongamos. Nos quedamos identificados con ella sin saber qué es, sin saber qué hacer en ese pánico y entonces lo alargamos por 1, 2, 3, 4, 5 minutos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, es difícil, especialmente en esa etapa de la epicrisis, es difícil que no dejemos la liberación suficiente. Generalmente la alargamos. En otras etapas sí interferimos mucho. En la etapa previa, en la etapa de depresión, ahí sí tendemos a interferir muchísimo con todo tipo de actitudes. Pero en la epicrisis, generalmente necesita 15-20 segundos de liberación y ya, y puede regresar al equilibrio. Y fíjate que en los libros, ¿no? Dicen que 10 minutos el ataque de pánico, pero no, con 30 segundos. No, con 30 segundos. Y sí, porque es como ya después yo digo que mi último ataque de pánico fue ese, ¿no? Donde que dije, ya, si voy a enloquecer, enloquéceme, si voy a morir, mátame. Prefiero Ajá. descubrir la verdad que vivir en una mentira. Y luego como que después de ese episodio como que venían como secuelitas, Sí. pero como que duraban así 10 segundos de que, ay, ahí viene, me dejaba y ¡puc! Era como, sí, literalmente menos de un minuto. Así es, así Entonces, es. Y eso, estás describiendo literalmente el proceso ideal de cómo enfrentar una situación de estas. Cualquier persona que tenga ataques de pánico y logre tener esta percepción y esta actitud de dejarse ir y saber que no le va a pasar nada, no importa el bla, bla, bla que esté haciendo la mente y la intensidad de los síntomas, cuando se suelta, mm, ¡pum!, se desactiva y ya empieza a agarrar la confianza y puede simplemente observar las siguientes veces. Y las siguientes veces son nada más como las últimas liberaciones, como unas últimas pruebitas así. Ah, sí, en serio, sí, ya la agarraste. Y ya después de 3, 4, ya se acaba. qué increíble, Nirdosh, que podamos pues compartir esto porque justamente salir de esa incertidumbre de qué me está pasando y entrar más bien a tu cuerpo sabe sabiamente lo que está haciendo, no es algo Sí, extraño que te está pasando, el cuerpo sabe lo que está haciendo y lo está haciendo a voluntad para regresarnos a nuestro equilibrio. Me gustaría sí. empezar a resumir para quienes nos escucharon, normalmente hago un resumencito al final, donde entonces desde esta visión podemos comprender que podemos entrar en shocks biológicos en nuestra vida, específicos o prolongados, ¿no? Porque también está como un estado de shock constante, que eso igual no te lo pregunté, pero vivir en una crianza con carencias afectivas, con este aislamiento constante afectivo, pues puede ser vivido como un shock biológico prolongado, ¿no? Y justamente saliendo de esa etapa, que es un poco la segunda ley, cuando ya no estás en ese ambiente hostil quizás, o cuando ya no estás en la relación, o cuando ya no estás en el bullying, o en el trabajo que te explotan, entonces entramos en una etapa donde el sistema nervioso percibe que ya puede pasar a la etapa de reposición, pero ahí va a haber esta primera o movimiento de, ok, primero tengo que ver que ya estoy seguro, conectar, y ahí el sistema nervioso entonces dice, vamos a liberar, ¿no? Porque ya estoy en un lugar seguro, ya puedo Ujú, liberar. ujú. Es otra como integración que quiero sumar, ¿no? Como que el Sí, sistema nervioso toma esta decisión de, ya no está la amenaza, ya puedo liberar,
sí. Y desde esta visión es entrar como en el permitir el programa de adaptación, que el programa de adaptación es entonces que el cuerpo va a liberar, va a llorar, va a sacudir, va a buscar conectar con otros seres humanos y buscar como la referencia de otro rostro que te acompañe en ese camino. Y entonces es totalmente natural que a partir de ahí entremos en procesos de reposición, dígase cansancio, agotamiento, con reflejos de la ansiedad o el pánico repentinos, Ujú. ¿cómo se llaman? Las epicrisis. Epicrisis, y que si permanecemos en ello, con esta confianza de que el cuerpo está sabiendo lo que hace, yo le agrego ahí, ¿no? Pues aceptación, autocompasión, observándolo, como nos lo dices, como algo que está sucediendo y a medida de lo posible conectar con otro ser humano, con tu ambiente, rodeándonos de elementos naturales que le hacen bien al cuerpo, hidratación, nutrición, naturaleza, bueno, oxigenación y sobre todo dormir, dormir en lugar de activarnos más en esta etapa, ahí sería como hibernar, ¿no? Así Sí, sí, lo sí. veo como hiberna unos 3 días y a partir de ahí, desde esa tristeza, podemos empezar a tener claridad de hacia dónde voy, qué quiero, qué me está dejando esta crisis que es evolutiva, ¿no? Como decíamos muy al principio, de Ujú, aprendizaje. Em, ujú, entonces eso lo veo como resumen y me sí. gustaría para ir concluyendo, si tú has vivido esto, Nirdosh, normalmente les pregunto a mis invitados si tú has experimentado algún tipo o intensidad de ansiedad y cuál fue ese aprendizaje, ese mensaje que te trajo. Mm. Mira, yo, es muy interesante y me encanta que me lo preguntas. Cada uno de nosotros tenemos nuestros programas favoritos, así yo le llamo, porque tenemos una actitud diferente. Y hay personas que uno de sus programas favoritos es entrar en esta ansiedad. Y en mi caso no es uno de mis programas favoritos. Sí lo he vivido en diferentes situaciones. De hecho, lo viví fuertemente en situaciones muy específicas. Una situación que tuve muy fuerte con aduana en Estados Unidos, que me agarraron por un malentendido y fue súper intenso. Esa fue una situación. Y otra situación cuando me hicieron un fraude aquí en México y me estaban extorsionando. O sea, son situaciones Ok, intensas, ¿no? Sí, efectivamente hay un riesgo. sí, que no sé de dónde van a venir y que me estoy enfrentando a ellas y que estaba solo, me sentía solo. Entonces sí fueron situaciones muy intensas que me lo detonaron. Pero fueron pocas estas situaciones. Lo bueno en esto es que yo ya tenía este conocimiento de qué es lo que está sucediendo en mi sistema. No quiere decir que no lo estaba viviendo, pero estaba como muy apegado a la realidad. Sí, está sucediendo esto. O sea, esto está literalmente sucediendo en este momento. ¿Y qué voy a hacer? Necesito encontrar una forma para comunicarme y pedir ayuda. Y de hecho, la segunda ocasión le hablé a un amigo, vino por mí y nos fuimos a un lugar donde estábamos refugiados y yo me puse a hablar y recibí todo este apoyo, etcétera. Hice varias cosas de todo lo que hablamos hoy para yo recursarme, reorganizarme y poder soltar. Y luego tuve la epicrisis donde vino y tuve un periodo de diarrea y de todo. O sea, que mi cuerpo soltó todo esto. Sí, Muy, muy interesante ver todo el proceso que transité en una situación muy particular que se me presentó en mi vida y verlo a través de mi biología, de mi psique, de mis emociones, de mi cuerpo y ver que, bueno, todo este proceso que yo transité tan fuerte, emocional, psicológico y físico, es simplemente parte de lo que está sucediendo y es parte de los mecanismos de supervivencia que mi cuerpo y mi cerebro tienen. Y ese estado de ansiedad también es parte natural de ese mecanismo de supervivencia en esas situaciones. Pero yo te estoy platicando de situaciones que yo viví, pero reales de ese momento, ¿no? sí, Y afortunadamente, como logré completarlas bien y me recursé y de ahí me fui a un retiro lleno de amigos y donde me pude soltar completamente, entonces se completó ese programa. Entonces no me dejó secuelas, por llamarle así, de estados de ansiedad permanentes o de crisis, de ataques de pánico, porque lo completé. exacto. ¿Sí? Sí, Sí, entonces ese es un elemento también importante de todo lo que estamos compartiendo el día de hoy tú y yo. Mientras más espero que les beneficie a las personas, cuando lo van entendiendo de esta forma,
pueden conscientemente y voluntariamente hacer estos elementos para llegar y completar eso y que no sigan dando vueltas una y otra vez. Me encanta que compartas eso porque, por ejemplo, si hace unos meses me pasó que una chiquita se cayó a una alberca y fue como un momento de shock donde yo estaba al cuidado de los chiquitos, de ¿saben nadar o no? O sea, como esos 3 segundos que se me hicieron eternos de no sé si aventarme o no en este momento. Obviamente no sabía nadar, entonces la adrenalina todo de aventarme al agua, sacarla, ver que esté bien. Entonces, en lugar de seguir en la fiesta, porque estábamos en una fiesta, aproveché que me tenía que ir a cambiar y llegué a mi casa y más bien me puse a temblar, a sacudir, a salir como de ese estado de congelamiento y Exacto. objetivamente dije, no puedo regresar, necesito dormir, necesito llorar, necesito descansar. Entonces ahí nos enfrentamos un poco a ir en contra de la corriente de, ay, ya no pasó nada, mira, ya está bien la niña, ¿no? Lo hiciste súper bien. Sí, pero mi cuerpo vivió una experiencia donde percibí un peligro y tuve que liberar todo esto. Y fue como un día más de hacer lo mismo, o sea, como liberar, descansar, reconectar con la niña, ¿no? Reconectar con la mamá, porque también era como la sensación de, dejé que tu niña se cayera a la alberca, no pregunté si Ah, sabía nadar, mil cosas que tienes que sí, resolver, ¿no? Y eso. acomodar, salir de las interpretaciones equivocadas y reconocer que cuando vivimos una intensidad emocional un poquito más arriba de lo cotidiano, vale la pena darnos tiempo para pasar por este proceso de programa de adaptación natural, que si te observas, desde mi experiencia, si nos observamos, vamos a ir conociendo lo que necesita y pide nuestro cuerpo. Entonces, Ujú. creo que con esto, Nirdos, les dejamos muchas claves de seguir confiando en nuestro cuerpo, que es algo que fomento mucho en la sabiduría de nuestro sistema nervioso. Y no sé si, bueno, además de que ahorita les platiquemos cómo te encuentran y qué encuentran contigo, antes de terminar, ¿hubiera un último mensaje que quisieras dejarle a la comunidad? Pues yo creo que aparte de todo lo que ya hablamos, Sí. esto, o sea, esto es la última palabra que dijiste, comunidad. O sea, realmente comunidad, comunidad, comunidad. Es de lo que yo más estimulo en todo lo que hago, es crear estas conexiones, conexión social, conexión íntima, amorosa, donde podamos ser sinceros y vulnerables y acompañarnos unos a los otros. O sea, eso es de lo que más hace falta en la sociedad del día de hoy y de lo que más necesitamos todos. No importa si somos personas que estamos sufriendo de ansiedad o somos terapeutas o no importa lo que seamos, todos necesitamos eso. Entonces, lo que sea que cada quien pueda hacer para ser parte de una comunidad que le ayude a sentirse parte de acogido, acompañado y que obviamente la nutra y lo equilibre, no que le meta más ansiedad y miedos y todas esas cosas. ¿Sí? No tu comunidad de irse de fiestas, sino de atreverse a estar juntos. Que por Sí. cierto, Nirdos va a tener un retiro próximamente para terapeutas, para conectar entre terapeutas, sanar al sanador. Échenle un ojito en sus redes y platícanos, Nirdos, qué pueden encontrar de cómo se pueden acercar a ti y en qué les puedes apoyar. Mm, gracias, Fabi. Pues mira, yo tengo varios cursos, algunos de mis cursos están grabados, está en mi página de internet. Tengo una formación completita de Body Medicine, que es lo que yo hago, donde incluyo las 5 leyes biológicas, todos estos programas de supervivencia, los exploramos todos, todos los síntomas del cuerpo, qué situaciones en la vida los detonan, cómo podemos prevenirlos o cómo podemos salir de ciclos viciosos que estamos enganchados. Luego vemos también todos los desequilibrios psicológicos o psiquiátricos, también de una forma completamente integral, lógica, sin miedo. Y les comparto muchas estrategias terapéuticas también que todos podemos aprender y adoptar para nuestra vida. Entonces, es una formación súper completa que está toda grabada. Estoy terminándolo ahorita en vivo, pero está toda grabada en mi página. Tengo otros cursos que he hecho con otros terapeutas que están ahí. Entonces, hay muchos recursos en mi página de bodymedicine.com. Pues comparto también, igual que tú, en las redes lo que puedo yo para dar recursos a las personas así cotidianamente en mis redes de Dr. Nirdosh Cora o Body Medicine. Body Medicine se escribe B-O-D-H y latina, no como se escribe cuerpo en inglés, sino B-O-D-H y latina medicine.com. Entonces ahí encuentran todo. Sí.
Aquí les vamos a dejar los enlaces aquí abajito para su formación también, su página y sus redes. Y pues te agradezco muchísimo, Nirdosh, este tiempo, este espacio y ya Mm, saben, amigos, pues a confiar en nuestro cuerpo, a aprender nuestros programas. Yo estoy súper curiosa de seguir aprendiendo y creo que es una fuente de información que nos puede brindar mucha calma, entendernos. Entonces, pues gracias de nuevo, Nirdos, te mando un abrazo y no, abrazos, amigos. Es- gracias, Gaby. Espero que les ayude muchísimo este podcast. Ya saben que aquí estamos para apoyarles y que nos encuentran en todas las redes sociales. Compartan y comenten en qué les ayudó, qué se quedan de este podcast y en qué les puede ser de utilidad. Mientras tanto, les mandamos un abrazo.